Volviendo entonces al círculo trigonométrico, al círculo unitario, ¿qué pasa, por ejemplo, si pregunto un ángulo de 240 grados donde corta el círculo unitario? Entonces, primero que todo, un ángulo de 240 grados, ¿en qué cuadrante está? En el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, 240 grados. Un ángulo de 240 grados estaría por acá. 90, 180, 240. ¿Cuánto se está pasando? O mejor dicho, si a partir de acá trazamos el triángulo rectángulo con respecto al eje X, siempre con respecto al eje X, entonces ¿cuánto mide este ángulo de aquí? 50 grados. 60, 90. Hasta aquí llevamos 180. 180 y aquí estamos llegando hasta 240. Entonces, ¿cuánto nos estamos pasando? 60. Nos estaríamos pasando 60 grados. Entonces, a partir de acá nos estamos pasando 60 grados. Entonces, la hipotenusa de este triángulo rectángulo mide 1, es el radio del círculo unitario. Y lo que acabamos de decir es que el cateto que está a la par del ángulo de 60 va a medir 1/2. Y que el cateto que está a la par del ángulo de 30 va a medir raíz de 3/2. Entonces, ¿este 1/2 es coordenada X o coordenada Y? Entonces, estas coordenadas, la coordenada X vale 1/2 y la coordenada Y raíz de 3/2. Y pregunto, ¿son positivas? Las dos son negativas. La coordenada X estamos moviéndonos hacia la izquierda, la coordenada Y estamos moviéndonos hacia abajo. En el tercer cuadrante ambas son negativas. Entonces, primero nos ubicamos en el triángulo. Primero nos ubicamos en el triángulo que va a generar el ángulo especial y luego nos preguntamos por el signo que tienen esos valores. Bueno, esto para triángulos especiales. Si yo preguntara que dónde es que la circunferencia corta, donde un ángulo de 10 grados, ¿dónde cortará la circunferencia unitaria? Ya no lo podemos hacer con triángulos especiales. Pero estos ángulos son muy importantes. Tenemos el ángulo de 30, 60, 45. ¿Cómo? Ahí vamos, para eso vamos a definir precisamente las funciones trigonométricas. Bueno, hagamos un ejemplo más que ya teníamos por acá. ¿Qué pasa si me pregunto por un ángulo de 330 grados? Algo importante es que esto podría estar en grados, podría estar en radianes. Yo podría decir un ángulo de 330 grados, o podría haber dicho también por un ángulo de 11 pi sextos.
330 grados es 11 bisextos. O si hubiese dado 11 bisextos, de como que mentalmente uno no piensa tanto en fracciones de pi, para decir, ah, sí, 11 bisextos está en tal cuadrante. Entonces, lo más conveniente es, si a mí me dan el ángulo de 11 bisextos, pasarlo a grados, decir, ah, sí, 330 grados está en el cuarto cuadrante. 330 grados, como vamos a formar el triángulo rectángulo con respecto al eje X siempre, entonces aquí la pregunta no es cuánto nos pasamos, sino más bien cuánto le falta para llegar al eje X. 330 para completar la circunferencia completa, le faltan 30 grados para llegar a los 360. Entonces, tenemos el ángulo de 30 aquí y el ángulo de 60 acá. El radio siempre es 1. Es decir, la hipotenusa de este triángulo rectángulo siempre es 1. Entonces, ¿cuánto mide este cateto? Está a la par del ángulo de 60. Un medio. Un medio. Este cateto entonces mide un medio. Y el que está a la par del ángulo de 30 mide raíz de 3 medios. Entonces, este par ordenado, X mide raíz de 3 medios y Y mide un medio. Esas serían las coordenadas de ese punto. Positivas ambas. Entonces, que se raíz de 3. La Y negativa, correcto. La coordenada X sí está ubicada a la derecha, pero la coordenada Y está ubicada hacia abajo. Entonces X positivo, Y negativo. ¿De acuerdo? Hagamos uno más. Hagamos uno más aquí para terminar de concretar la idea. Volvemos esto. Algo como eso. Un ángulo de menos 150. Un ángulo de menos 150 grados, donde corta el círculo unitario. Tercer cuadrante. Menos 150 está en el tercer cuadrante. Menos 90, menos 150. No llega a menos 180. Entonces, menos 150 está en el tercer cuadrante. Por aquí tendríamos el ángulo de menos 150. Siempre, 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 el triángulo rectángulo lo vamos a formar con respecto al eje X. Entonces, siempre, 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 la pregunta es, ¿cuál es el ángulo que se está formando aquí con respecto al eje X? Y ese siempre lo vamos a dar positivo. No importa si estamos haciendo el recorrido hacia acá o hacia acá, este ángulo siempre lo vamos a tomar positivo. ¿Cuánto es este ángulo? 30 grados, correcto. Y la hipotenusa siempre es 1. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas del punto de intersección acá? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? ¿Cómo? Si este ángulo mide 30, el otro va a medir 60, la hipotenusa es 1, entonces el que está a la par del ángulo de 60 y el que está a la par del ángulo de 30, raíz de 3 medios.
En el cuadrante en el que estamos, esos valores son positivos o negativos, ambos, algunos positivos o negativos, ¿cómo sería? Entonces ambos serían negativos. Menos raíz de 3 medios, coma, menos 1 medio. De una vez, para irle poniendo nombres a las cosas, este ángulo que nos está formando en el triángulo rectángulo, o este ángulo que tenemos por acá, o este ángulo que tenemos por acá, o este ángulo de 45 grados que tenemos por acá, a esos ángulos le vamos a llamar ángulos de referencia. Porque no importa el ángulo, si es positivo o negativo, mayor a 360, no importa el ángulo que sea, al final vamos a formar un triángulo con respecto al eje X. Y este ángulo es importantísimo, es el que le llamamos ángulo de referencia. Pero una pregunta, es que yo entiendo cómo se sacan los ángulos, pero ¿cómo es que se da X y Y? Utilizando esto. Utilizando estos ángulos especiales. Que si el ángulo es de 45 grados, entonces los catetos miden esto. Si el ángulo es de 30 y 60, entonces los catetos miden esto. Entonces, repito, a eso le llamamos ángulos de referencia, o también se le puede llamar números de referencia. Como a final de cuentas, estamos midiendo los ángulos en radianes, que es una forma de medirlos con números reales. Cuando los medimos en radianes, le llamamos ángulos de referencia o números de referencia. Adelantando un poquito, esto lo tenemos aquí en esta parte, que es este ángulo que se está formando siempre, siempre, siempre con respecto al eje X. Siempre, siempre, siempre con respecto al eje X. Si estamos en el primer cuadrante, pues el ángulo corresponde al mismo ángulo de referencia. Si estamos en el segundo cuadrante, es lo que le falta para llegar a 180. Si estamos en el tercer cuadrante, más bien es lo que nos pasamos de 180. Y si estamos en el cuarto cuadrante, es lo que le falta para completar la vuelta completa, para completar los 360. Entonces, ángulos de referencia o números de referencia. Dijimos que esto los podríamos dar en grados o los podríamos dar en radianes. Entonces, hagámoslos en radianes. ¿Qué pasaría entonces acá? ¿Cuál es el punto terminal? Si el ángulo es de menos pi cuartos, si el ángulo es de 3 pi cuartos, si el ángulo es de menos 5 pi sextos. Bueno, hagamos el tercero. ¿Cuánto es menos 5 pi sextos en grados? ¿Cómo pasábamos de radianes a grados? Este es menos 150 grados. Ya lo hicimos, lo que acabamos de hacer. Pero entonces podemos darlos en radianes. Claro, si nos lo dan en radianes, lo mejor es que lo pasemos a grados para ubicarlos claramente en cuál es el ángulo. ¿En qué cuadrante está? Entonces, menos 5 pi sextos es menos 150. ¿Cómo era que pasábamos de grados, de radianes a grados? Entonces, este valor Y de grados a radianes al revés. entre pi. Otra forma que habíamos dicho, si quisiéramos agilizar las cosas, solo tenemos 3 ángulos, bueno, 4. ¿Dónde está el pi? Pi sextos es 30 grados, pi cuartos es 45 grados, y pi tercios es 60 Así. grados. Si el pi está arriba, el pi Entonces, tiene que ir tengo pi abajo. sextos, que esto es 30, 30 por 5, Y si no hay pi, el número tiene que ir abajo. tengo pi cuartos, que es 45 grados, 45 por 3, 135. Menos pi cuartos es menos 45. Entonces, este de 3 pi cuartos de 135 ya lo hicimos también. Lo que hicimos. El que estaba en el segundo cuadrante, con un ángulo de 135 grados. Entonces ya lo hicimos. Solo nos falta el primero, menos 45 grados, menos pi cuartos. ¿Cuáles son las coordenadas
del punto terminal para ese ángulo. Sería raíz de 2 sobre 2, ¿no? Raíz de 2 sobre 2. No, los dos negativos. Menos raíz de 2 menos raíz de 2. Ya, raíz sobre 2. Menos 45 grados lo que nos hace es ubicarnos en una dirección, que lo que hace es ubicarnos en un cuadrante. Menos 45 grados, estaríamos hablando de esta dirección. Pero ¿cuál es el ángulo de referencia? ¿Cuál es el ángulo que se está formando cuando hacemos ese triángulo rectángulo? Cuando formamos el triángulo rectángulo, 45 y 45. el ángulo es de 45. Entonces, el menos 45, lo que nos está diciendo es que no es un ángulo que está en el primer cuadrante de 45 grados, sino que es un ángulo que está en el cuarto cuadrante de 45 grados. Lo que hace es ubicarnos la dirección. Pero el ángulo de referencia sería 45. Es el ángulo que se está formando con respecto a la X. Entonces, si el ángulo es de 45, los catetos son iguales. Y estos catetos serían raíz de 2 sobre 2, ambos. ¿Positivos o negativos? Negativo. El y es negativo. X es positivo, pero la y es negativa. El X está hacia la derecha, pero la y está hacia abajo. Bueno, la idea para hoy es, ahora sí, definir las funciones trigonométricas. Esto que acabamos de hacer, todo lo de la ampliación de los ángulos, que podamos tener ángulos positivos, que podamos tener ángulos negativos, que podamos tener ángulos medidos en radianes, que podamos tener ángulos de cualquier medida, que podemos tener un ángulo de 197 cuartos, que le estemos dando 24 vueltas de más o 3 vueltas de menos. Al final de cuentas lo que queremos era ampliar ese concepto de ángulo. Ahora vamos a poder definir lo que son las funciones trigonométricas. Decíamos lo de los ángulos de referencia, lo mencionamos por ahí de manera muy rápida, y ahora sí, vamos a definir las funciones trigonométricas. Para un ángulo T medido en radianes, si a este ángulo T lo medimos en radianes, entonces no solamente es un ángulo, es un número real. Para este ángulo T medido en radianes, si consideramos el punto P, X, Y, como el punto terminal de la circunferencia unitaria, entonces definimos a la función seno como la coordenada Y, a la función coseno como la coordenada X. A esto el nombre completo es función seno, función coseno, la función tangente, son las tres funciones principales, seno, coseno y tangente. Definimos a la función seno como la coordenada Y, a la función coseno como la coordenada X y a la función tangente como la fracción Y sobre X. Por su parte hay otras tres funciones que son, digamos que secundarias, por así decirlo, que es la función cosecante, la función secante y la función cotangente, que lo que hacen es darle vuelta a esta fracción. Ven que aquí tengo la fracción y sobre x, cotangente es x sobre y. Aquí tengo el seno como la función, como y, que lo podemos ver como y sobre 1,
y el cosecante es 1 sobre y, es darle vuelta a esa fracción. Y el coseno, que es x, o lo podría ver como x sobre 1, y entonces el secante sería 1 sobre x. Darles vuelta a estas fracciones. O incluso, dicho de otra manera, veamos que el cosecante es lo mismo que decir 1 sobre seno. Estamos diciendo que y es seno. Entonces 1 sobre y es 1 sobre seno. El secante también lo podría ver como 1 sobre coseno. Y el cotangente podría verlo como 1 sobre tangente. Es darle vuelta a la fracción de tangente. Pero también, si quisiéramos verlo de otra manera, tangente es y sobre x, pero y es seno y x es coseno. Entonces otra forma de ver tangente es seno sobre coseno. Y otra forma de ver cotangente, que pues es la fracción al revés. Entonces sería coseno sobre seno. Cotangente puede ser coseno sobre seno y 1 sobre tangente. Correcto. Cotangente puede ser 1 sobre tangente o coseno sobre seno. Entonces, ubiquémonos, por ejemplo, en la función seno. Pensemos solo en la función seno. La función seno corresponde a la coordenada y. Bueno, entonces paso esto ya. Entonces, ubiquémonos por acá, coloquemos un círculo trigonométrico, analicemos aquí. Analicemos la función seno. Si tomamos entonces el círculo unitario, circunferencia unitaria, círculo trigonométrico, recordemos entonces, seno se define como la coordenada y. Entonces ubiquemos algunos ángulos. Para ubicarlos aquí de manera más sencilla, coloquemos, por ejemplo, simplemente para dibujarlos fáciles, coloquemos aquí ese ángulo. ¿Cuál sería más o menos? La mitad, 45 grados. Oblicuatos. Si colocamos, si lo partiéramos aquí, ese 45, partiéramos este angulillo por acá, o este angulillo por acá, aquí hay otro color.
Este que está en verde, que es aproximadamente 30 grados. Este que está en verde, que es aproximadamente 30 grados, pero que 30 grados es bisextos. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? De ese punto de bisextos, de 30 grados. Raíz de 3 sobre 2 y 1 más. Si formamos el triángulo rectángulo, este ángulo mide 30 grados, la hipotenusa es 1, entonces esto mide raíz de 3 sobre 2 y esto mide 1 medio. Si consideramos el ángulo de 45 grados, que equivale a pi cuartos, este punto tiene coordenadas raíz de 2 medios, coma raíz de 2 medios. Y si consideramos el otro angulillo por aquí, el de 60 grados, que 60 grados es tercios, tenemos el triángulo rectángulo que se está formando con ángulo de 60, entonces esta hipotenusa mide 1, este cateto mide 1 medio y este cateto mide raíz de 3 medios. Entonces tendríamos acá las coordenadas 1 medio, coma, raíz de 3 medios. ¿Qué pasa, por ejemplo, en 0? ¿Qué pasa para el ángulo de 0? ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? 0,1, 1,0. 1,0. ¿Qué pasa para el ángulo de 90 grados? O pi medios. 0,1. Para el ángulo de 90 grados o pi medios, el punto es 0,1. Lo que estamos diciendo es que el valor de la función seno es la coordenada y. Entonces, la coordenada y en estos valores, la coordenada y vale 0. La coordenada y vale 1 medio. La coordenada y vale raíz de 2 medios. La coordenada y vale raíz de 3 medios. La coordenada y vale 1. Significa que entonces tenemos estas imágenes que podemos encontrar por acá. Podríamos encontrar la imagen de 0, que sería 0. Podemos encontrar la imagen de bisextos, que sería 1 medio. Y 1 medio en decimales es 0,5. Podríamos, vamos a hacer esto más pequeño. Ahorita le cambio el tamaño. Seno de 45, seno de pi cuartos, sería raíz de 2 medios. ¿Cuánto es raíz de 2 medios en decimales? Ahí no está. No da. ¿Cómo era todo esto? Sería 0.77. 0,70 y unos cuantos decimales más. ¿Qué pasaría con el ángulo de 60 grados? Que es pi tercios. Entonces su coordenada y sería raíz de 3 medios. ¿Qué raíz de 3 medios? Raíz de 3 medios es 0,86. Y para terminar, ¿qué pasaría con seno de 90? Que es pi medios, que su coordenada y vale 1. La ventaja por acá es que estamos dando una ¿Será que definición, primero hay que sacar el grado con pero que para y después el efectos grado ponerlo acá? prácticos, para Que solo efectos pongamos el prácticos grado nosotros no tenemos que hacer estos cálculos a mano. Es como que estemos definiendo qué significa la raíz cuadrada, o como que estemos definiendo qué significa un logaritmo, pero luego queramos calcularlos. Ya sabemos qué significa un logaritmo, pero si yo les pregunto cuánto es el logaritmo en base 5 de 28, no lo calculamos a mano. La calculadora tiene una tecla para calcular logaritmos. Entonces aquí estamos dando una definición de las funciones trigonométricas, pero para calcularlas no tenemos que calcularlas a mano.
La calculadora tiene una tecla para calcular funciones trigonométricas. Lo que pasa, y aquí es fundamental porque es uno de los errores más comunes, la calculadora tiene la opción de medir los ángulos en grados o en radianes. Si yo le pregunto a la calculadora cuánto es seno de pi sextos, la calculadora tiene que estar dada en radianes. Si yo le pregunto a la calculadora cuánto es seno de 30, la calculadora tiene que estar en grados. Entonces, entren ahí al modo de la calculadora. Ve, eso era. Hay alguna forma que dice en el chip mode, bueno, en las blancas, en el chip mode hay una opción que dice unidad angular, la opción 2 que dice unidad angular. Estamos en la calculadora blanca y ahí viene una opción que dice 1 grados sexagesimales, 2 radianes y 3 grados centesimales. Cuando decimos grados, va a ser el primero, el grado sexagesimal. ¿Ah? Chip mode, Ahora sí ya funciona. unidad angular. Chip mode, unidad angular. Y esto no dice. Y el que sabe no está. Y hay una opción que dice, la primera, grados sexagesimales, con Bueno, una pues es que letra esto es D, un tiempo. que serían grados normales, pues cuando estamos hablando de 30, 45, Y no sé 60. cómo hago para atrás. Y la opción 2 que dice radianes. Entonces, pónganla en radianes, por ejemplo. ¿Qué pasó con las otras calculadoras? Es que es. Ajá. Con estas Deja. otras, Déjame bolita. con estas otras entramos ahí a Ajuste de nosotros cálculo. también. Unidad angular. Y ahí está la opción 3, Ahí ya lo cambio. que son los, que es la opción D, la de grados sexagesimales, y 4 la opción de radianes. En esas otras sí no sé. Puede ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Depende. Puede ser cualquiera de los dos, pero entonces, pongan la calculadora en radianes. Cuando ponen la calculadora en radianes, en la pantallita arriba les tiene que aparecer una R. Y entonces escriban seno de pi sextos. Y nos da un medio. Sí, ahora sí ya. O pongamos seno de pi cuartos. Ahora sí ya. Y nos da inmediatamente raíz de 2 medios. No sé si hay otras calculadoras que lo dan decimales. Y si ponemos seno de pi tercios, Ya. nos da automáticamente el raíz de 3 Pero si medios. ponemos como 30 grados, da un punto grande. Yo sé que esto que estamos explicando da pereza porque es usar calculadora, pero es el error más común. Tener la calculadora en el modo adecuado. Ahora, si a mí me dio pereza pasar el ángulo a radianes y yo quiero calcular, y yo digo, bueno, es que no, hombre, y a mí, yo me ubico más fácilmente con los ángulos en grados. Yo me ubico más fácilmente con los ángulos en grados, entonces voy a calcular seno de 30. No le voy a calcular seno de pi sextos, porque yo ubico el 30 grados más fácil. No voy a calcular seno de pi cuartos, voy a calcular seno de 45. Eso era lo que yo había pensado. No voy a Primero, calcular creí que seno teníamos de que sacar pi el tercios, voy a calcular seno de el 60. ángulo de la mierda ese que O nos no voy a daba y calcular después ahí ya seno de pi ponerlo. medio, sino que voy a calcular seno de Pero te puedo 90. hacer en la calculadora más fácil. Lo podemos hacer. Pero la calculadora tiene que estar entonces en grados. Es que yo entre menos configure la Con cero no habrá problema porque seno de 0 es 0 en grados y 0 en radianes es el 0. Pero ahí entienden. Entonces, pongan en la calculadora seno de 30. Tiene que darle lo mismo. Seno de 45 tiene que darle lo mismo. Seno de 60 tiene que darle lo mismo, pero con la calculadora en el modo adecuado. A ver. No, ese no era el otro, el primero. Y ya, pues si no, Ese no es. Sí, ahora sí. Hay inseguridad a la hora del examen, pero bueno. Entonces, insisto, para hacer la analogía con algo que ya hemos hecho montones de veces en otros contextos,
es como que estemos definiendo qué significa la raíz cuadrada. Y yo les pregunto entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 16? ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? ¿Y la raíz cuadrada de 19? Ya no la sabemos hacer a mano, entonces la ponemos en la calculadora. Entonces, yo sé que seno de 45, atención acá chicos, chicas, por favor. Yo sé que seno de 45 grados, o seno de pi cuartos, si lo tengo en radianes, es raíz de 2 sobre 2, que es aproximadamente 0,70. Y sé que seno de 60 es aproximadamente 0,86. Veamos el comportamiento de los resultados. 0, 0,5, 0,70, 0,86, 1. Acercando uno. ¿Qué pasa con estos numerillos? ¿Van creciendo o van decreciendo? Creciendo. Van creciendo. Así como raíz de 16 es 4 y raíz de 25 es 5, entonces la raíz de 19 sin calculadora nos tiene que dar 4, algo, un número entre 4 y 5. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular, por ejemplo, seno de 50 grados? Seno de 50 grados va a ser un número entre 0,70 y 0,86. Pongan en la calculadora seno de 50 grados. 0,76. Muy importante. Si yo digo grados, le pongo el simbolito de grados y la calculadora tiene que estar en grados. ¿Qué pasa si yo les pregunto a ustedes cuánto es seno de 1? Ese 1 está en radianes. Es distinto que yo diga seno de 1 grado a que yo diga seno de 1 radián. Y cuando yo escribo seno de 1 radián, no tengo que ponerle la palabra radián. Se sobreentiende que si no tiene el circulito arriba de notación de grado, es porque es radián. ¿Cuánto es seno de 1? ¿Cuánto es seno de 1? 0,84. Seno de 1, estamos hablando de seno de 1 radián, es 0.84 aproximadamente. 84, 14, 70, 98, 48, un montón de decimales más. ¿Cuánto era que valía 1 radián? ¿Por qué nada más no lo pasa la Lo vimos la clase pasada. el jaque? Le llegué. Lo escribimos, no recuerdo si lo escribimos. Algún lado por acá hicimos un ejemplo. Bueno, hicimos 2 radianes que era 114. 1 radián para pasar de radianes a grados multiplicábamos por 180 sobre pi y 1 radián nos da aproximadamente 57,29 grados. Entonces 1 radián, que es aproximadamente 57 grados, 57 está bastante cerca de 60. 57 grados está bastante cerca de 60, más cerca de 60 que de 45. Entonces, cuando yo digo seno de 1, estoy refiriendo a 1 radián, es equivalente a seno de 57,29 grados. Y por eso la respuesta me está dando un número, 0,84, que está obviamente más cerca del 0,86 que del 0,70. Porque 1 radián está más cerca de pi tercios que de pi cuartos. ¿Cuánto es pi tercios en decimales? Pi es 3,14 aproximadamente. ¿Qué? 3,14 dividido entre 3 y entre 3, el número real pi tercios. El número real pi tercios es el número real 1.04. Pi tercios es un número real.
1.04, está muy cerca del número real 1. Por eso su imagen, que es 0,86, está muy cerca de la imagen de 1, que es 0,84. ¿De acuerdo? Entonces, insisto en la analogía, es como que yo estoy diciendo cuánto es la raíz cuadrada. Ya definimos la raíz cuadrada, ya podemos calcular raíces cuadradas de números que tengan raíz cuadrada exacta. Pero yo no ando calculando raíces cuadradas a mano. Para eso tenemos la calculadora. No andamos calculando imágenes de senos y cosenos y tangentes y funciones trigonométricas a mano. Para eso están las teclas de la calculadora. Francisco, quiero preguntar algo. Digamos, los padres ordenados, en vez de por ejemplo poner pi tanto, uno no puede poner los decimales. Se acostumbra a usar las fracciones de pi. Siempre. A menos que sean números que no tengan fracciones de pi. Por ejemplo, yo podría preguntar por seno de 2, entendiendo que ese 2 es 2 radianes. Pero por ejemplo, si yo quisiera poner par ordenado. Par ordenado. ¿Cuál par ordenado? ¿Cuál par ordenado? Porque un tercio no es un par ordenado, es una fracción. No, y si por eso, digamos, para poner las coordenadas. Está hablando de estos. Sí, Sí. sí, puedo poner los decimales. Sí. De hecho, aquí lo estamos poniendo en decimales: 0,5, 0,70, 0,84. No hay como repercusiones en la respuesta, digamos, si no pone. No, ningún problema. Gracias, ¿no? Entonces, importantísimo la calculadora en el modo adecuado. Pregunta: ¿qué pasa si sigo avanzando? ¿Qué pasa si tomo, por ejemplo, seno de 95 grados? Sin usar la calculadora, nada más no quiero el valor exacto. Estos numeritos, olvidémonos un momentito del círculo. Olvidémonos un momentito de acá. Si nos olvidáramos un momentito de esto, y viéramos solamente esto, que es una tabla de valores, cuántos valores le estamos dando, y vemos que los valores van 0, 0,5, 0,70, 0,86, 1. Uno podría pensar que van creciendo, ¿verdad? Entonces, seno de 0, 30, 45, 60, 90. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con seno de 100? Si vemos solo la tabla, uno pensaría que podrías dar un número más grande que 1. Y Al menos estaría bajando otra vez. 0, 0,5, 0,7, 0,86. Pero estamos definiendo a la función seno como la coordenada y. ¿Qué pasa cuando lleguemos a 100 grados? La coordenada y va a bajar. ¿Qué pasa en 150 grados? ¿Qué pasa en 170 grados? ¿Qué pasa en 180 grados? Vuelve a 0, Tienes razón. porque la función seno Sí, es empieza a la bajar. coordenada y. Esto va a estar sumamente relacionado con lo que es la gráfica de la función seno. Entonces la gráfica empieza a aumentar de 0, empieza a aumentar hasta llegar a su punto máximo, que es 1. Pero a partir de ahí, Si son la 300 coordenada grados. y empieza a bajar. Ah, mierda, la apagué. ¿Y qué signo tiene la coordenada y en esta parte? La coordenada y en este primer cuadrante, ¿qué signo tiene? Y aquí, ¿cómo es la coordenada y? Positiva, positiva. Pero aquí la coordenada y es negativa y aquí también es negativa. Entonces eso va a tener repercusiones con la gráfica, con el signo de la función trigonométrica, con todo ese montón de elementos que se obtienen a partir de la definición. Entonces la definición no es importante para calcular imágenes particulares. La definición es importante para esas otras características generales de su gráfica, de su comportamiento en cuanto a signos, de dónde alcanza sus puntos máximos, sus puntos mínimos, más que para calcular la función seno de 2, o seno de 20, o seno de 45 grados. Eso lo podemos hacer con la calculadora. Yo no es que me tenga que aprender, los triángulos especiales son útiles, ¿sí? Pero no es que sean así como que exageradamente indispensables, porque la calculadora me permite calcular cosas.
Entonces, aquí tenemos un resumencillo de esas mismas funciones trigonométricas para los ángulos especiales que estoy diciendo. 0, 30, 45, 60, 90. ¿Qué pasó con la función seno? Los valores que acaban de encontrar. 0, 1 medio, raíz de 2 medios, raíz de 3 medios y 1. La función coseno. La función coseno corresponde a la coordenada x. Entonces la función coseno corresponde a la coordenada x. ¿Cuánto es coseno de 0? Va a ser 1. Coseno de 30 o de pi sextos. Entonces va a ser raíz de 3 medios. Coseno de 45 o de pi cuartos. Va a ser raíz de 2 medios. Coseno de 60 o de pi tercios. Va a ser 1 medio. Coseno de 90 o de pi medios va a ser 0, porque coseno corresponde a la coordenada x, seno corresponde a la coordenada y, coseno corresponde a la coordenada x. Este cuadro de acá no es que nos lo tengamos que aprender ni nada, simplemente es tener algunos valores ahí particulares. ¿Cuánto es tangente de 90? Tangente de pi medios. Eso sería 1 Tangente es y sobre x. En el ángulo de 90 grados, x es 0. Entonces la fracción y sobre x se indefine. Entonces tangente de 90, tangente de pi medios, no está definida. Ponemos en la calculadora tangente de 90. Pongan ahí tangente de 90. Debería darles error. A todos les dio error. Sí. No, nunca sabe. Hay que escoger de todo. A nadie le dio menos 1.99. No. ¿Por qué? Porque si está en radianes y ponemos 90 grados, va a dar otra cosa. La calculadora tiene que estar en el modo adecuado. Si estoy en grados, trabajo en grados. Si estoy en radianes, radianes. Nos da error. No da error, nos da un número. Eso es lo peor, que si no da un número, pero un número malo. El Motorola. Uy, pero se cayó un examen. Exacto. Si tengo la calculadora en radianes, yo le pongo tangente 90, le diría que son 90 radianes, que no son 90 grados. Y eso es muy común, lamentablemente. Estos errorcillos de descuido de que salimos en el examen, comparamos los resultados y nos ve diferente. Mierda, pero es que esto lo tapa, man. Ay, eso debería sostener, man. Bueno, entonces, para seguir con esa analogía, ya definimos la raíz cuadrada, pero no vamos a calcular raíces cuadradas a mano. Ya definimos un logaritmo, pero no vamos a estar calculando logaritmos a mano. Ya definimos las funciones trigonométricas, pero no las vamos a estar calculando a mano. ¿Cómo? Grados sería 3. Como que todavía ni siquiera está aquí, yo grabo y la tengo. No llega en la tarde. No sé para qué se consideraron talleres. Bueno, 8 y algo. Sí, me falta. 8 y 4. Bueno, la verdad es que voy entendiendo, man. Yo creí que iba a estar más mamando de un palo. Tangente de 1 es un radiano. Es que todo lo que explicó en la clase pasada no se puede aprender esta. Hay un detalle importante que no hemos dicho. Antes de Sí, porque pasar a la ustedes están siguiente- explicando hacerlo, pero tema. como a mente, como a mano, ¿verdad? Que duró 2 horas de clase para decir, bueno, vayan a calcular ustedes de para esto. Rápidamente por acá, para que me ayuden en esa parte. Sí, fue lo de pasar. ¿Cuánto es, por ejemplo, Sí, eso sí es importante. cuánto sería cosecante de 23 grados? ¿Cómo se pone esa picha en la cara? ¿Cuánto es cosecante de 23 grados?
¿Dónde está la tecla de cosecante en la calculadora? No sé. Yo estaba pensando lo mismo. Ah, pero el profe había dicho que esa madre era hacer uno entre el... Sí, ajá. La inversa. No. Vamos a ver. Hay que tengamos cuidado acá con algunas cositas. Recuerden que está el concepto de función inversa. A ver, hermano. Yo podría preguntar, me estoy adelantando muchísimo, pero son cosas que ya hemos hecho con otras funciones. Yo puedo preguntarle cuánto es la raíz cuadrada de 9 y la respuesta es 3. Entonces yo podría preguntarme cuál es el, si tengo esto como la función f de x igual a raíz de x, podría preguntarme, aquí tengo la función raíz cuadrada, aquí tengo el número 9 que su imagen es 3. Yo podría preguntarme por su función inversa. ¿Cuál sería la función inversa de la raíz? Elevar al cuadrado. Entonces, yo podría tener por acá la función seno. ¿Cuánto es seno de 45 grados? ¿Cuánto es seno de 45 grados? No lo tenemos que aprender, pero podemos hacerlo en la calculadora. 22 sobre 2, o 0,70. ¿Cuánto es seno de 20 grados? ¿Cuánto es seno de 20 grados? ¿Lo calcularon? Seno de 20 grados. 0.3420 y un montón de decimales más. Entonces, esta es la función seno. La función inversa. Entonces, yo más bien tendría que preguntar: si tengo el número raíz de 2 medios, ¿cuál es el ángulo? Y esa es la teclita que aparece en la calculadora en amarilla, es sen a la menos 1. Entonces, escriban ahí en la calculadora shift sen y ponen el raíz de 2 medios. Ustedes ponen shift sen y el raíz de 2 medios, 45, si la calculadora está en grados. Si ponen shift sen y escriben el 0.3420, pongan ahí el 0.3420, shift sen de 0.3420, nos va a dar un aproximado, porque no estamos poniendo todos los decimales que dio, nos está dando 19.99, que se aproxima a 20. Pero entonces, el shift sen es este sen a la menos 1, es la función inversa, en el sentido de, si tengo un ángulo, la función seno tiene un ángulo y nos lo manda un número real. La función inversa pregunta que cuál era el ángulo, que no es lo mismo que la función cosecante. Cosecante no es la inversa, lo que hace es darle vuelta a la fracción. Cosecante es 1 sobre y, o lo que es lo mismo, 1 sobre seno. Pero esto no es la función inversa, es invertir la fracción, que no es la función inversa. Secante es 1 sobre x, pero como x era coseno, entonces secante es 1 sobre coseno. Pero no es la función inversa de coseno, invierte la fracción, le da vuelta a la fracción. Entonces, para sacar el cosecante hay que sacar. Entonces era como usted le dice al principio, 1 sobre el seno de 23. Correcto. Entonces, ¿cuánto es? Pongan en la calculadora, calculen en la calculadora cosecante de 23.
2,55. ¿Cuánto da? 2,55. 2,5593. Bien. A todos les dio eso. No, Estamos casi que en clase de calculadora, porque hay muchos errores comunes en la no, calculadora. tiene que poner 1 sobre eso y ya. Entonces, voy un momentito para escribirlo por acá. Sí. Antes de ir a aclarar individualmente. Yo sé que cosecante, yo tengo que saber que cosecante No apunto la sobre formulita, repito. 1 sobre seno. Entonces en la calculadora lo escribo así. Fracción 1 sobre seno de 23. Y cierro el paréntesis porque si no nos da error. Ah, sí, no sirve. Ah, sí, error. Fijo, en el examen me voy a equivocar en una madre así, madre, que o cambio el número, se me volvió una pichacita estúpida. Y entonces, ¿cuánto nos, bueno, borremos esto acá para no hacer enredos, esto lo vemos después, las inversas las vemos después. Entonces, ¿cuánto nos da, por ejemplo, Es una mosqueamiento que nos servirá para más tarde. cotangente de 2 y tercios? ¿Cuánto nos da cotangente de 2 y tercios? Es cotangente. Con Si cierro el bendito paréntesis, tal vez. Tenemos la primera forma de llegar a contagante y la otra, en la que nosotros tenemos. Bueno, raíz de 3 sobre 3. ¿qué coño hizo? Son equivalentes. Eso fue lo que apuntó, ¿verdad? Sí, pero no hay casos pelados, ¿verdad? Yo no apunté eso porque creí que no iba a ser tan necesario. Estamos en identidades igualmente. Y a mí me faltaron, no tenía tiempo de ver todas. Hostia puta. ¿Cuánto nos da esto? Menos raíz de 3 sobre 3. Correcto. Y no lo puse mal entonces. ¿Ah? No lo puse mal entonces. 1 sobre tangente. Pero por hacer las suyas como no lo apunté antes. Sapo perro. Esto que tenemos acá, Ay, no vi. esto es, chicos, chicas, esto es fundamental. Ponámoslo ahí a mano, por favor. Vean que en realidad ya estamos hablando, en esa página estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de las definiciones de las 6 funciones trigonométricas. Para efectos de recordarlas, es mejor recordar las funciones principales, seno, coseno y tangente. Porque las otras lo que hacemos es darle vuelta a la fracción. En esto que estamos escribiendo aquí abajo en azul, ya más que la definición, ya son distintas formas de escribirse. Ya estos elementos ya son igualdades entre expresiones trigonométricas, que a eso le vamos a llamar identidades trigonométricas. Así como teníamos identidades logarítmicas, por ejemplo, que teníamos formas diferentes de escribir un logaritmo, también tenemos formas diferentes de escribir funciones trigonométricas. Entonces, ya en esta parte de abajo ya estamos hablando de identidades trigonométricas. Que vean que son importantes incluso para calcular valores numéricos. Yo no puedo calcular cotangente de 2 tercios, la calculadora no tiene una tecla de cotangente. Entonces, ¿cuánto es cotangente de 2 tercios? Tengo que escribirlo como 1 sobre tangente de 2 tercios. Con la calculadora en radianes. ¿Cuánto me dio? Menos raíz de 3 sobre 3. Háganlo. Y lo pongo. Menos raíz de 3 sobre 3. Así me evita el error de. ¿Cuánto será Bueno, secante Oh, estudio sí.
secante de menos pi sextos. No, cociente de Secante de menos pi sextos, ¿cuánto da? bíceps. Uy, no, esta picha no es. Dos raíces de los tres. ¿Qué le dijiste? Digamos que nosotros como a la hora de tener secante, de todas maneras descartamos. Ajá. Y por más que nosotros cualquiera de las dos, igualmente. ¿Cuánto le dio? ¿No puede dar? ¿No puede dar eso más? No, porque da más de uno. Secante, ok. ¿Eso puedes operar o no? Se supone que no. Me cago. Que yo sepa, no. Lo tienen la Diana. No, lo tenemos igual. Pero tipo, yo creo que está mal porque no puedes operar uno. Ah, ¿cómo lo tiene? Porque no podría. ¿Está bien así? Sí. Ah, bueno, pero está bien. ¡Vamos! Nada más tiene que ser diferente de cero. Ah, pero el resultado no. Bueno, porque no se está sacando. Sí, se me está haciendo un chispero. A todos les dio lo mismo. Entonces, ¿cómo calculamos el secante? La calculadora no tiene una tecla para secante. La calculadora no tiene una tecla para secante y entonces tendríamos que usar 1 sobre coseno. Claros, completamente claros. Claro, nada más que aquí, ¿qué es lo que estamos sacando? O sea, el resultado este, ¿qué significa? ¿Cuánto da ¿Usted cotangente entiende qué es el resultado? de pi medios? La medida de unos lados de ese triángulo. ¿Cuánto da cotangente de pi medios? El cotangente, puta madre, a ver. Ay, me dio el rojo. Cotangente de pi medios a todos les dio 0. A mí me dio el rojo. A todos les dio 0. A mí me dio error. ¿Usted qué le dio? Porque es no hay tangente, A ¿no? todos, pregunta. A todos, haciéndolo con la calculadora les dio 0. No. No, error. Es 90. Es la tangente 90. La tangente Pero esto 90 es- significa que cotangente de 90 está indefinida. No, es que sacar la tangente. Cotangente es x sobre y. En el ángulo de 90, x sobre y es 0 sobre 1, le da 0. ¿Cuál es el problema? Que como lo estamos haciendo como 1 sobre tangente, si lo hacemos en la calculadora como 1 sobre tangente, pero tangente es y sobre x. Con x tiene que ser diferente de 0 porque si no se indefine. Entonces, claro, aquí lo que estamos es diciéndole a la calculadora que primero calcule tangente de 90. Y eso es lo que da error. Pero este sí está bien. Claro, pero le estamos diciendo a la calculadora, calcule la fracción 1 sobre algo que no está definido. Entonces a la calculadora le da error. Entonces esta forma no es posible hacerla de esa manera. Es con eso, cero. Porque estaríamos dividiendo entre algo que no está definido. Pero la respuesta sí es 0. Por la definición, porque cotangente es x sobre y. Entonces, lo que quiero decir ya con esto, después de que entendimos bien los ejemplos anteriores, es hay que tener cuidado. No siempre que nos dé error significa que esté indefinido. Aquí no, cotangente no está indefinido, el que está indefinido es el tangente. Pero cotangente de primeros, cotangente de 90 es 0. Lo que pasa es que ya no lo podemos calcular así. Entonces ahí hay que irnos a la definición. Hay que tener mucho cuidado con los ángulos que están sobre los cuadrantes.
porque como estamos hablando de que seno y coseno no tienen ningún problema. Seno y coseno son X o Y. Bueno, seno es Y, coseno es X. Pero todas las otras cuatro, que son fracciones, secante 1 sobre X, 1 sobre coseno. Cosecante 1 sobre Y. Entonces se van a indefinir cuando el denominador se haga 0. Y los únicos valores donde el denominador se hace 0, los únicos valores donde el denominador se hace 0, donde X o donde Y se hagan 0, sería en 0, en 90, en 180 y en 270. Si queremos seguirle poniendo nombres a esos ángulos que están en medio de los cuadrantes, les llamamos ángulos cuadrantales. Si quisiéramos ponerle un nombre, no es importante ponerle un nombre. Pero entonces, 0, 90, 180 y 270, o 0, pi medios, pi y 3 pi medios, en radianes, son ángulos que hay que tener cuidado, porque son donde se pueden indefinir, o de hecho se indefinen, varias de estas funciones que tienen denominador. Repito que seno y coseno no tienen ningún problema porque ya no tienen denominador, entonces ellas no se indefinen nunca. Pero secante se indefine cuando lleva el 0. ¿Dónde lleva el 0? ¿En 0 o en 180? Lleva el 0 en 0 o en 180. Aquí tenemos el 1,0 y el menos 1,0. Secante se indefine donde X se haga 0. ¿Y cuándo X se hace 0? En 90 o en 270. Ahí X se hace 0. Y las otras igual. Cotangente se indefine cuando Y vale 0 y tangente se indefine cuando X vale 0. Ven que estamos diciendo mucho. Siento que estamos diciendo mucho. Aparte del cuidado de la calculadora, estamos diciendo muchas cosillas por acá. Bueno, necesitamos avanzar porque la idea para hoy es profundizar un poquitito en la parte de las identidades trigonométricas. Pero vean que hay mucho que hacer. Después podemos hablar de las gráficas de la función trigonométrica. Cómo se va comportando la gráfica, cuál es su dominio, cuál es su ámbito. Hay muchísima información que vamos a sacar luego. Pero por ahora vamos a ciertas características, lo que estamos diciendo de los dominios. Aquí estamos resumiendo lo mismo que dijimos hace un rato, hace 30 segundos. Donde decíamos que seno y coseno está definida para todos los números reales. Pero tangente y secante se indefine en pi medios. Y como además, Gracias. esta partecita de acá es una forma rara de decirlo, pero es una forma general y matemáticamente correcta de decirlo. Volvamos al dibujito. Pongámosle aquí los numeritos. En 180 grados o en pi radianes, el par ordenado que está aquí es el menos 1,0. En 270 grados o en 3 pi medios, el par ordenado que está aquí es 0, menos 1. Entonces, tangente. Ya nos aprendimos que tangente es seno sobre coseno. Ya nos aprendimos que tangente es y sobre x. Entonces, tangente se va a indefinir donde x valga 0. Donde la coordenada x vale 0. ¿Cuándo la coordenada x vale 0? ¿Acá o acá? En 90 y en 270, o en pi medios y en 3 pi medios. Pero ¿qué pasa en 49 pi medios?
Aquí tengo pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios, 4 pi medios, 5 pi medios, 6 pi medios, 7 pi medios, 8 medios, 9 medios, 10 medios, 11 medios. Entonces, en los múltiplos impares de pi medios, 3 pi medios, si sigo dando vueltas, llegaría a 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, 11 pi medios, 13 pi medios, etc. Todos los múltiplos impares de pi medios. Dicho de otra forma, sería pi medios más media vuelta. Pero si a eso le sumo otra media vuelta, vuelvo a caer en un lado que se define. Y si a eso le sumo otra media vuelta, vuelvo a caer en un lado que se define. ¿Y cuánto es media vuelta en grados? ¿Y cuánto es media vuelta en radianes? ¿Cuánto es 180 en radianes? ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo acá de manera muy general es que las funciones tangente y secante se indefinen en pi medios y cualquier media vuelta, donde n es cualquier número entero. Entonces, si a pi medios le sumo 5 pi, estoy sumando 5 medias vueltas. Si a pi medios le sumo 85 pi, estoy sumando 85 medias vueltas. Y caigo en un número que es múltiplo de pi medios, múltiplo impar de pi medios, específicamente. ¿Qué pasa con las que se indefinen en y? Cuando y se hace 0, ¿cuáles son las que se indefinen en y? Cosecante se indefine cuando y vale 0 y cotangente se indefine cuando y vale 0. ¿Para qué ángulos es que y vale 0? 0, 180. Pero si le doy una vuelta completa, bueno, y esto sería pi, 0, y aquí estaríamos hablando de pi. Entonces también podríamos hacer lo mismo de medias vueltas. 0 más media vuelta me da pi. Pi más media vuelta, ¿cuánto me daría? 2pi. Más media vuelta, 3pi. Más otra media vuelta, 4pi. Más otra media vuelta, 5pi. Entonces, para todos los múltiplos de pi, ¿qué pasa si tengo 128 pi? Y son 128 medias vueltas. Entonces caigo o acá o acá. Entonces, repito, de manera muy general, lo que estamos diciendo es que estas funciones, cotangente y cosecante, se indefinen para cualquier múltiplo de pi. Bueno, lo del signo lo vemos la próxima clase, pero vamos a lo de las identidades. Aquí estamos resumiendo lo que ya dijimos antes, que cotangente es 1 sobre seno, que cosecante es 1 sobre seno, que secante es 1 sobre coseno, que cotangente es 1 sobre tangente, pero que también el cotangente lo podemos ver como coseno sobre seno, y que también el tangente lo podemos ver como seno sobre coseno. Entonces ya estas son igualdades de funciones trigonométricas. Ya no es calcular una función trigonométrica, ya esto es ver ciertas relaciones entre ellas. Volvamos al círculo trigonométrico o al círculo unitario. Tomemos un punto cualquiera por acá, un par ordenado x, y. Si trazamos el triángulo rectángulo que dijimos antes, en este triángulo rectángulo este cateto mide x y este cateto mide y. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? 1. Entonces, por el teorema de Pitágoras,
Nos dice que x al cuadrado más y cuadrado sería 1 al cuadrado. Pero por la definición dijimos que seno era y dijimos que coseno era x. Por lo tanto, si yo sustituyo esta y por seno y sustituyo esta x por coseno, entonces ¿qué tendría? Coseno al cuadrado Coseno. más seno al cuadrado es igual a 1. Coseno al cuadrado más 0 cuadrado es igual a 1. Y esto es lo que llamamos la identidad pitagórica básica. La primera identidad pitagórica. De ahí es. O sea, el teorema de Pitágoras como que se empezaba a usar de esa. El teorema de Pitágoras aplicado a los catetos x y y, pero sabiendo que x es coseno y que y es seno. Entonces tenemos esta identidad pitagórica inicial. Ordenemos esto un poquito porque quiero hacer más cosas. En una igualdad uno puede hacer lo que quiera. En una igualdad uno puede hacer lo que le dé la gana siempre y cuando lo haga ambos lados. Entonces ahora voy a tomar esta igualdad. Vamos a tomar esta igualdad y hagamos algo a ambos lados. Se me ocurre dividir a ambos lados todo. Se me ocurre dividir todo entre 5. ¿La igualdad se cumpliría? Sí. Dividimos entre 5 a ambos lados, la igualdad se cumple. Se me ocurre dividir entre 87 por raíz de 3. Y la igualdad se sigue cumpliendo siempre y cuando lo haga a ambos lados. Se me ocurre dividir entre coseno cuadrado todo a ambos lados. Voy a dividir todo entre coseno cuadrado. ¿Cuánto es coseno cuadrado sobre coseno cuadrado? 1. ¿Cuánto es seno sobre coseno? Seno sobre coseno es tangente. Entonces esto me genera tangente cuadrado. ¿Y cuánto es 1 sobre coseno? 1 sobre coseno era secante, pero está al cuadrado. Entonces esto me genera secante al cuadrado. Y esto sería entonces una segunda identidad pitagórica. Que 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Es esta que tenemos acá. 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Entonces estamos obteniendo identidades nuevas. A partir de estas primeras, que estas primeras salieron de la definición. Esta sale del teorema de Pitágoras. Y esta sale porque le hicimos modificaciones a la pitagórica. Porque se me ocurrió dividir entre coseno cuadrado todo. Se me pudo haber ocurrido dividir entre 87 todo. ¿Y qué pasa si en vez de dividir entre coseno cuadrado, se me hubiera ocurrido dividir, por ejemplo, entre seno cuadrado? En vez de dividir entre coseno, se me ocurre dividir entre seno. Entonces, ¿cuánto es coseno sobre seno? Coseno sobre seno es cotangente. Coseno sobre seno es cotangente. Seno sobre seno, 1. Y 1 sobre seno, que es cosecante. Entonces tengo esta otra identidad pitagórica. Bueno, que se obtuvo de la pitagórica. Que me dice que 1 más cotangente cuadrado es cosecante cuadrado. Entonces tengo identidades, igualdades que se obtienen entre las funciones trigonométricas.
Y para seguir complicándonos la vida, ya para casi terminar ya por hoy, Diviértese, diviértese, diviértese. Esa es la diversión. para seguir complicándonos un poquito la vida, podríamos agarrar esta igualdad y despejar una. Por ejemplo, yo podría dejar seno, este coseno que está sumando, si lo quiero pasar al otro lado, pasaría a restar. Entonces me quedaría que seno cuadrado es 1 menos cos cuadrado. Ok. Pero se me pudo haber ocurrido dejar el coseno solo y más bien pasar el seno a restar. Se me pudo haber ocurrido dejar el cos cuadrado solo y más bien pasar el sen cuadrado a restar. Y en esta otra también puedo haber hecho esos despejes. Por ejemplo, puedo dejar el tangente solo, el tangente cuadrado solo y pasar el 1 a restar. Entonces tengo que secante cuadrado menos 1 es tangente. O aquí pude haber dejado el cotangente solo y pasar el 1 a restar. O pude haber pasado el tangente a restar y haber dejado el 1 solo. O pude haber pasado el cotangente a restar y haber dejado el 1 solo. Lo que quiero decir es que podemos jugar con esas identidades y generar nuevas identidades, hacer despejes, hacer juegos de transformaciones con esto. Con las propiedades de logaritmos, solo teníamos 3. El logaritmo de un producto se separaba con una suma de logaritmos, el logaritmo de una división se separaba con una resta de logaritmos, y que el logaritmo de una potencia, el exponente bajaba a multiplicar. Pero ahora ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si queremos hacer despejes, 9, 10, 11, 12. Ya llevamos 12. Bueno, está bien, estas no las contemos porque estas se obtienen de despejes. Pero si las queremos contar, y todas las combinaciones posibles de ellas. Entonces tenemos identidades. Tenemos identidades que nos permiten jugar con ellas. Bueno, estamos... ¿verdad? De acuerdo al cronograma, la idea es trabajar con esta parte, por lo menos empezar las identidades. Y luego las podemos usar en otros resultados, pero ya no daremos acá. En la próxima clase haríamos estos 2 ejemplos que utilizamos identidades trigonométricas y continuamos generando más identidades. Y también tenemos que generar ya el análisis de las gráficas, de las funciones trigonométricas y ciertas otras cosillas. Pero bueno, quedamos para